Muy bien. Bueno, pues bienvenidos todos a esta clase sobre radiación y medicina homeostática. Vamos a ir volando. Les va a encantar porque va a ser una clase muy productiva, va a ser una clase muy ilustrativa y pues cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de tomar notas y ver en qué aprovechar esta información que es de primera mano. Eh, los felicito por estar aquí. Voy a iniciar con las imágenes de esta primera parte que vamos a ver con ustedes. Bien, vamos a empezar viendo qué es la radiación. Eduardo, ¿me indicas con tu pulgar si ahí se ve la imagen? ¿Sí? Gracias. Sí, gracias. Bien, entonces, bueno, pues somos el Instituto Mexicano de Medicina Homeostática y Tetraterapia. Nosotros impartimos la medicina homeostática, la tetraterapia, y también promovemos a lo que llamamos la cura bioenergética del siglo XXI, desarrollada por un servidor. Vamos a ver en este momento qué es la radiación, para que vayamos uniformando criterios. La propagación de energía en forma de ondas o partículas, pueden ser partículas atómicas o subatómicas incluso, a través de algún espacio. Esta es la propagación, así que no piensen ustedes que la radiación siempre es negativa. Cuando hablamos de radiación, en el aspecto clínico, a veces podemos decir, bueno, esto te puede hacer daño, ¿verdad? O bien una radiación, una quimio, una radioterapia. Podríamos pensar unos rayos X, los rayos gamma, que todos son radiación y son peligrosos. La radiación nuclear, por ejemplo. Pero no, en realidad hay radiación, todo en el espacio es radiación, que es el desplazamiento de la energía, pero no toda la energía nos va a hacer daño. Hay energía que es muy, muy positiva. De hecho, pues no viviríamos si no existiera la energía y con ello la radiación, que es el desplazamiento de esta energía. Bueno, por eso te voy a empezar hablando de lo que son las radiaciones libres o naturales. Ahí tenemos, por ejemplo, la radiación solar, los anillos de Van Allen y la radiación cósmica. ¿De qué te estoy hablando? Por ejemplo, esta radiación solar la emite el Sol, y el Sol, que es una de las estrellas más diminutas del universo, existen algunos soles que son hasta 100,000 veces más grandes que el nuestro. Sin embargo, este pequeño Sol en el universo, que está colocado allí para dar vida a los que vivimos en el planeta Tierra, fíjate qué interesante esto que te digo, porque además no existe otro planeta que tenga las características del nuestro. Y ahora vas a comprender por qué, ¿verdad? Sobre todo, estos descubrimientos científicos denotan y demuestran claramente que hay una creación inteligente detrás de todo esto y que nada de esto existió al azar. Se expulsan unas 100,000 explosiones cada día por este pequeño sol. 100,000 explosiones. Si solamente una de ellas llegara a la Tierra y no tuviéramos la protección que tiene el planeta Tierra y que es el único que la tiene en esta condición, que son las bandas Allen, nos calcinaríamos en cuestión de segundos. Una sola explosión equivale a la energía mucho más de la energía total que el hombre ha generado durante toda su historia. Una sola explosión. Imagínate de qué estamos hablando. Ahora, no emite una, sino 100,000. Bueno, la Tierra está protegida a través de un campo electromagnético que fluye del centro de la Tierra. Y este campo electromagnético que fluye a través del centro de la Tierra genera una cápsula en forma de energía toroide. Así es como la ciencia le ha puesto el nombre, de energía toroide, que se desplaza hacia los costados, hacia arriba y hacia abajo en forma constante, en círculos, y de esta forma protege totalmente el planeta Tierra y a nosotros, sus habitantes, de un impacto directo de esta radiación. Es como, por ejemplo, estar cerca de un fuego, una chimenea,
estás demasiado cerca, te puedes quemar. Te alejas un poquito, ¿verdad? Y entonces lo puedes disfrutar. Sin embargo, si pones entre ese fuego y tú colocas, por ejemplo, algún cristal hermético, alguna cuestión, bueno, vas a disfrutar aún más una cápsula, ¿verdad? Que te permita tener como un ambiente. Eso es justamente lo que al ser creado se formó en la Tierra, un ambiente especial, un ambiente para que los seres vivos, incluidos los animales, incluidas las plantas, las frutas, los vegetales, toda la creación allí pudiera vivir. ¿Por qué te lo digo? Porque si no existieran estos rayos que emiten, y ya veremos después en las clases de medicina hemostática, cómo es que estos rayos se dividen en rayos solares, en infrarrojos, qué porcentaje, en rayos ultravioletas, qué porcentaje, en rayos lumínicos, qué porcentaje, y para qué funcionan cada uno de ellos. Veremos también formas de dispersión de la energía a través de los fotones o moléculas que dan el color a la luz. Entonces, este planeta está, fíjate, hermosamente como un invernadero protegido para que estos rayos no nos dañen, sino que pues hagan que todo viva en armonía. Bueno, pues ahí tienes esta primera forma de radiación. La segunda, entramos un poco más al detalle, es esto que son estas bandas o bien estos círculos electromagnéticos que forman lo llamado bandas Allen, en honor al científico, el apellido Allen, que descubrió estos campos electromagnéticos. Fue un matemático él. Entonces, estas bandas, pues imagínate, están allí, de verdad, desde el inicio en que fue creada fueron creadas estas condiciones que no se han encontrado en ningún otro planeta, por mucho que le busquen y que no las han encontrado, ¿verdad? Alfombra, tenemos despensa, tenemos agua, es renovable, es impresionante lo que hay, ¿no? Y algunos se atreven a pensar que fue casualidad, aunque se ha demostrado que en otros planetas no existe vida, y mucho menos en la forma que existe aquí, en la Tierra. Entonces, estas bandas que emanan del centro de la Tierra están protegiendo constantemente, y ahora aquí viene algo importante. Así como los rayos infrarrojos son indispensables para el metabolismo de las plantas, de la química del ser humano y de todos los seres vivos, y no viviríamos si no existieran, así también las radiaciones electromagnéticas son indispensables para la vida, para los microorganismos. Nosotros tenemos campos electromagnéticos. Nuestro cuerpo es electromagnético, tiene varias formas de energía. De esto vamos a entrar a detalle ya posteriormente. Pero todas estas formas de energía tienen que converger, empatarse con las formas de energía naturales, la radiación natural, que son los campos electromagnéticos. De ahí se desprende que podemos utilizar, por ejemplo, imanes. Desde hace muchas décadas se utilizaban, incluso siglos ya, los imanes como forma de tratamiento. Y han surgido nuevas técnicas, ¿no? Que una de ellas por el doctor Goiz Durán, que dio a conocer una de las técnicas de varias que de hecho impartimos nosotros en el módulo de medicina homeostática y que son increíblemente efectivas para ayudar a reorganizar o readministrar en el cuerpo esta radiación electromagnética. Otra forma de radiación es la radiación cósmica. Esta radiación cósmica es la que está recibiendo el planeta constantemente, incluidos los meteoritos, asteroides que pueden estar pasando cerca o incluso llegar directamente a nuestro planeta y que son desviados, fíjate nada más, curiosamente, el planeta está protegido con capas electromagnéticas y otras formas de radiación gravitatoria que permiten que los astros vayan en el orden que van, en el orden preciso, a la velocidad que van, que es una velocidad vertiginosa, que no choquen entre sí, que mantengan su posición como un ejército disciplinado, y además tienen una protección que evita que se estrellen contra nosotros estos astros. Eventualmente alguno llega a entrar, pero nada de mayor preocupación, ¿verdad? Que regionalmente alguno ha pasado en algunos miles de años que se han registrado estos eventos. Uno de los últimos recuerdo en Yucatán, en el sureste mexicano,
y se calcula que, bueno, hace tantos miles de años, de acuerdo al carbono 14, y por eso se crearon las penínsulas, en fin. Pero bueno, gracias a esta radiación que está inteligentemente puesta ahí por una mente matemática suprema, pues no nos pasa nada. Ahora, vamos a ver las radiaciones condensadas. Estas son las que sí nos están afectando. Todas las anteriores son radiaciones con las que convivimos durante toda nuestra historia. Hemos convivido durante 6.000 años de historia humana. Pero ahora, en el último siglo y particularmente en este siglo XXI, se han desarrollado nuevas tecnologías que nos sirven muchísimo, son muy útiles para la comunicación. De hecho, en este momento estamos todos conectados gracias a esas tecnologías y, sin embargo, siempre tienen un efecto secundario. Así como los medicamentos, lamentablemente, nos van a curar una cosa, un fármaco, pero nos van a dañar otra, a corto plazo, mediano plazo o largo plazo. Así, estas radiaciones condensadas están por todo el mundo y se llaman así condensadas porque son concentraciones de energía que son ahora dirigidas a puntos específicos. Por ejemplo, yo tengo aquí un teléfono celular. Si la energía no estuviera condensada y se dirigiera justamente a un algoritmo específico del número de teléfono que yo tengo, no llegaría. ¿Qué significa eso? Que esa radiación va dirigida específicamente a un punto. Está siendo condensada a través del espacio para dirigirse a un punto. Bueno, eso es un avance de la tecnología impresionante que el hombre ha logrado. Sin embargo, ¿tendrá efectos secundarios todo esto? Bueno, pues te lo voy a explicar. Ya leíste allí cuáles son algunos tipos de radiaciones condensadas. Ahora te los voy a mostrar. Vamos con la primera. Redes satelitales. ¿Sabes cuántos satélites hay alrededor del planeta? Hay aproximadamente 8.000. De hecho, son más de 8.000. De estos 8.000, entre 5 y 6.000 están todo el día activos, prendidos, encendidos, emitiendo radiación punto por punto, centímetro a centímetro, milímetro a milímetro de nuestro globo terráqueo. Fíjate de qué estamos hablando. ¿Tú pensabas que había unos cuantos satélites allá arriba? 8.000, más de 8.000, de los cuales unos 6.000 están activos. Los otros o están en mantenimiento o ya no funcionaron, en fin, pero siempre están activos más de 6.000. Esos son los datos más recientes. ¿Qué están haciendo estos satélites? Enviando la comunicación hacia otro planeta, hacia otra galaxia. Pues no, están enviando información constante al planeta Tierra. Y esa es la razón por la que pues, se puede ver de noche a través de los satélites. Los ejércitos hoy, con mucha capacidad tecnológica, atacan de noche, generalmente. ¿Por qué? Porque a través de estos medios pueden ver desde el espacio dónde están las personas, porque las mismas personas emitimos una forma de energía también, lumínica, y es detectada. Qué tremendo, ¿verdad? Que para eso se utilice la tecnología. Y pues los que no tienen esa tecnología, pues tienen que atacar de día, ¿verdad? Para ver por dónde van a disparar o aventar piedras, ¿no? Pero ese es el resultado de la tecnología. Bueno, estos puntos satelitales están sobre nosotros palmo a palmo, centímetro a centímetro, cada instante de nuestra vida. Otra forma de radiación condensada son las redes eléctricas. Todo el mundo sabe ahora que vivir debajo de una torre eléctrica va a causar cáncer, inevitablemente. Por eso las personas no viven debajo de las torres de luz. Pero ¿qué ha sucedido ahora? Las redes eléctricas forman campos electromagnéticos. Esos campos electromagnéticos no son percibidos por los seres humanos. No tenemos la capacidad de percibirlos conscientemente, pero nuestras moléculas y nuestras células sí los reciben, aunque no se sintomatiza o no manifiestan esos cambios o esa sensibilidad. Dicho de otra manera, la energía eléctrica tú la puedes percibir, la tocas, te va a dar toques, según la intensidad te puede quemar, o simplemente te avienta, o simplemente te da
te hace reaccionar un toque, como le diríamos, cuando te hace vibrar, ¿no? Pero la energía electromagnética no es perceptible a los seres humanos. Entonces, a menos que haya un elemento resonador intermedio. Pero bueno, eso ya lo veremos después. Entonces, ahora las redes eléctricas, estas redes en su conjunto, forman estos campos electromagnéticos constantes que están generando un desequilibrio a nivel molecular. Ajá. ¿Es malo estar expuestos a campos electromagnéticos? No, pero siempre y cuando sea bajo control. Es como un medicamento o incluso un tóxico. Bajo control, bajo ciertas dosis y protocolos, no te va a hacer daño. Pero constante, eso es lo que nos pasa hoy. Estamos bajo estos campos electromagnéticos en todo el planeta, porque en todo el planeta literalmente existen redes eléctricas. Y no hay elección. Esa es la razón por la que el globo terráqueo, a través de sistemas satelitales, celulares, microondas, el famoso Wi-Fi o Wi-Fi, como dicen los españoles, el Bluetooth, todo lo que hoy conocemos está en el ambiente y ahí está el que, pues los pequeños hoy nacen con cáncer desde hace ya un par de décadas. Esto se ha agudizado particularmente en este siglo XXI. Aquí puedes ver las nuevas formas de energía o radiaciones satelitales cuando empezó con la famosa generación 2, la 3, un G3, un G4, ahora es 5, ahora ya está en proceso la tecnología 6, la G6. Y bueno, pues mucho se ha hablado de esto, de si esto está conectado con otros intereses o no, pero no vamos a entrar en esos detalles hoy. Lo que sí sabemos es que estas tecnologías cada vez agudizan o condensan más estas radiaciones y pues trabajan a unas mucho mayores velocidades. Todo esto está creando campos o enrarecido el ambiente electromagnético en el planeta. Si a esto agregamos, fíjense bien, algo que no tiene que ver con la radiación electromagnética, pero agregamos que el ser humano, con su mala administración a nivel mundial, ha creado el calentamiento de la Tierra, sobrecalentamiento al explotar, al concentrarse en ciudades, y en todo el mundo vemos que podemos viajar, salir de una ciudad y vemos kilómetros y kilómetros y kilómetros de campo que no está habitado. Pero en todos los países la gente estamos apilados en ciudades, hemos pavimentado, y entonces ya no se deja respirar la tierra, no fluye el agua, no se absorbe ni fluye como debería ser. Hemos alterado el ecosistema totalmente y ahora las consecuencias son lo que ya estamos viendo. Gente que muere de calor y gente que muere de frío. Animales que se están congelando en este momento, literalmente parados, se están congelando y muriendo. Entonces, hemos visto que se ha creado, además por la contaminación, una famosa capa, una abertura en la estratosfera que nos protegía. Esas cubiertas que ya te mostré hace un momento, protegen el planeta. Pero ahora, ¿qué ha sucedido? Que el hombre con su contaminación industrial ha roto estas protecciones y se ha creado este famoso hoyo de ozono. Y entonces ahora, en 1988, teníamos ese hueco tremendo y en el 2017 prácticamente está igual, a pesar de que se han hecho muchos esfuerzos. Estas imágenes son de la NASA. Y vean 88, 98, 2008, 18. 30 años después, prácticamente, no se logró nada. A pesar de acuerdos internacionales, seguimos con esta abertura en el espacio. Entonces, ahora, por eso el sol quema, ¿te das cuenta? Por eso ahora hay lugares donde el sobrecalentamiento. Imagínate de qué estamos hablando. Bueno, todos estos aspectos podemos verlos aquí en este mapa mundi, en el que los colores amarillos son calor y de ahí para arriba, entre más oscuro, más calor, más caliente. Imagínate qué está sucediendo. Solamente algunas áreas muy al norte o muy al sur no están
dentro de estos rangos de sobrecalentamiento que ya es muy, muy peligroso para la humanidad. Bueno, pues todo esto, estas radiaciones condensadas y estos elementos ecológicos que ahora han alterado estos, pues toda la dispersión de la energía en el planeta, aunado a estas tecnologías que están 24 horas al día, todos los días de nuestra vida allí, pues están afectando a todo el mundo. Un niño está dormido y no necesitas, ¿verdad?, que esté usando un teléfono inalámbrico, computadoras, teléfonos fijos, pero con tecnología inalámbrica, la luz, servicios de luz, todo ya está digitalizado, absolutamente. Entonces, estamos durmiendo, como dice una película de hace como 1000 años, con el enemigo, durmiendo con el enemigo. Por eso, existen personas que hoy tienen cada vez más trastornos de la cabeza, pueden ser físicos y cognitivos. Cada vez más y más y más, lo que empezó con tecnologías muy sencillas, ahora se ha ido agudizando. Está demostrado que la depresión crónica que sufren los jóvenes hoy y que ha llevado al suicidio a una gran cantidad de jóvenes, adolescentes y pubertos, es justamente la irritación unilateral del cerebro. Exacto, porque el uso del teléfono inflama, crea una inflamación que no es perceptible para nosotros, pero sí para las células y empieza un incremento. Ya veremos después cómo es que esta depresión ha afectado y cómo podemos ayudar, por supuesto, a las personas. De ahí es que nace la medicina homeostática y por eso todo esto son enfermedades nuevas que tenemos que tratar con protocolos nuevos. Yo entiendo que hay personas que tienen muchísimo conocimiento ancestral de otras técnicas, pero tenemos que también actualizarnos de acuerdo a los conceptos, de acuerdo a las enfermedades que hoy acaecen. Tenemos un sobrecalentamiento del encéfalo justamente por todo este tipo de comunicación y de radiaciones condensadas. Y lamentablemente se está desarrollando pues, en los más jóvenes, por eso el problema del cáncer, que se ha triplicado, fíjate bien, triplicado el cáncer de cerebro en los jóvenes. ¿Y por qué en los jóvenes? Pues muy simple. En los jóvenes, esta radiación está haciendo su efecto desde el útero. Entonces, personas que ya nos desarrollamos en el siglo pasado, no bajo esta radiación, ahora la estamos obviamente recibiendo, pero nuestro desarrollo no lo vivimos bajo esta radiación y eso nos ha ayudado. Pero lamentablemente los que nacen ya desde que están siendo concebidos están bajo la radiación electromagnética y por ello pues tantos síndromes nuevos, tantos tipos de cáncer, tanto aumento de enfermedades en los pequeños. Y no solo en los adultos, en los niños adultos, sino también en los animales que nos comemos al final, ¿verdad? Miren, desde hace décadas se encontró similitud entre las células del cerebro y las antenas. Esto quiere decir, muchos de ustedes recordarán que antes los teléfonos tenían una antenita, tenían una antena. Los primeros teléfonos, yo utilicé el primer celular en 1991. Yo recuerdo que en ese año, lo recuerdo muy bien porque me lo dio una empresa con la que yo colaboraba como parte de los directivos y nos dio a todos, era la moda. Los primeros celulares en México era como un ladrillo de color gris, algunos de ustedes recordarán, de color gris, con una antena negra larga que incluso la antena se quitaba y se guardaba o se volvía a poner. Eso fue en el año 91. Y esa fue la primera generación. Después salió la segunda generación. Teléfonos ya no eran los ladrillotes grandes, las cajotas, sino ya eran pequeños y tenían su antena. Y después otra generación donde la antena se metía y se sacaba, pero había que sacarla para tener mejor recepción. Bueno, en ese tiempo hubo demandas, fíjense bien, en los años 90 hubo demandas en Europa, concretamente fue entre Alemania y en Suiza también, de personas que demostraron
haber desarrollado cáncer en este hemisferio cerebral, con la forma de la antena. El tumor con la forma de la antena. Ganaron los casos algunos, fueron indemnizados y a raíz de esas indemnizaciones muy fuertes, bueno, que allá sí hacen, ¿verdad? No en todos los países, allá sí. Entonces, ¿qué creen que pasó? Empezaron a invertir toda la industria en ocultar la antena. Pero la antena sigue estando en los aparatos, por supuesto. Ya oculta, pero igual. Gracias a una tecnología de fractalización, de la que es parte de la tecnología de la medicina homeostática, que ya aprenderás. Entonces, es muy interesante, ¿verdad? Todo esto para que vayamos viendo cómo es que las consecuencias se han ido, en este caso, pues esparciendo e incrementando. Y por eso yo digo que nos hemos convertido en antenas móviles. Miren, la bóveda craneal, nuestra bóveda craneal del cuello hacia arriba, es una antena móvil. Porque si tú, por ejemplo, estás en medio de una tormenta, te sorprende una tormenta, de pronto estás en el campo, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Los Boy Scouts lo saben, ¿no? Meter la cabeza entre las piernas. ¿Por qué? Para que tu cabeza no atraiga un rayo. Entonces, la cabeza es una antena. ¿Por qué? Porque tiene electricidad. También el corazón tiene electricidad, trabaja a base de electricidad. Entonces, la cabeza es donde está constantemente. Entonces, aunque es una emisión midiéndola en un voltaje muy, muy baja, bueno, finalmente es electricidad, que en el caso de que una polarización positiva en una tormenta busca dónde aterrizar, pues va a aterrizar donde haya un poco de energía negativa que atraiga esa polaridad. Entonces, pues ahí está claro. ¿Por qué se ha triplicado el cáncer en los más jóvenes ahora? En el cerebro, en el cerebro. Ahora, partiendo de allí, nosotros los seres humanos estamos todos tapizados de corpúsculos de Main, de Grace, etcétera, varios tipos de corpúsculos, y también de mecanorreceptores, de terminaciones nerviosas que trabajan a base de electricidad. Ajá, son sensores. Pueden estar recibiendo y comunicando al cerebro, justamente al hipotálamo, cambios en el frío, en el calor, la temperatura, la presión, ¿sí? El viento, todo eso, e incluso el ambiente espacial. De ahí que parte la intuición, ¿no? Cuando algunos dicen, yo sentí cuando me estaban viendo, ¿no? La intuición. Tenemos sensores. Entonces, estos sensores, por supuesto, limitados a un rango de 8 micrones, que está demostrado, no significa que podamos de aquí a otro país, ¿no? A otro lado, allá enfrente, dirigir la energía. No, no está demostrado. Yo respeto y entiendo a quienes creen eso, pero no está demostrado. Por nosotros, por nuestra propia energía, ¿verdad? Habrá otros factores, en eso ya no nos metemos. Entonces, fíjate bien, a través de la antena o de la bóveda craneal se reciben entonces estas energías ambientales que se dispersan a todo el cuerpo a través de estas terminaciones nerviosas. Y entonces, ¿qué está ocurriendo concretamente en la cabeza que viene siendo el receptor? Bueno, pues hay un aumento de la temperatura, porque justamente ese incremento se debe a, tú lo has percibido, cuando está en funciones, tu aparato de pronto ha sentido que está muy caliente. ¿Alguna vez tú has sentido, ay, está muy caliente? ¿Por qué? Pues porque a veces la señal está haciendo un esfuerzo adicional por localizar de acuerdo a la ubicación. O a veces estás hablando por teléfono y de pronto ya está calientísimo el teléfono. Imagínate cómo estará por dentro tu cerebro. Bueno, esa es la razón por la que ha nacido el síndrome transductor, lamentablemente, el llamado síndrome transductor. ¿Qué es el síndrome transductor? A grandes rasgos te explico. La transducción es un fenómeno de la física que tiene que ver con la transformación de energía, ¿sí? Entonces,
Yo coloco fuego calentando a través de leña, entonces ahí tengo energía calórica. A distancia, la radiación me va a proveer calor. Pero si ahora coloco sobre el fuego un recipiente con agua y lo dejo calentando, de pronto hay una energía de convección en la que el agua se empieza a calentar, llega a un punto de ebullición y se empieza a evaporar. Es decir, se convierte la energía en vapor. Pero también hay otra energía. ¿Qué pasa con el recipiente que se calentó? Si lo tomas, pues te quemas. Allí hubo otra forma de energía en el metal. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo y te voy a dar otro. Tú prendes el radio, o ahora los que usan radio, en el pasado prendías el radio y nunca ves la señal, pero escuchas los sonidos. La antena de radio emite esa señal, tu aparato tiene un receptor llamado actuador, entonces esa señal la va a convertir en sonidos, en audio. La televisora emite una señal y ahora tu televisor lo va a convertir no solo en audio, sino en imágenes, en colores. Pero ahora el celular recibe esa señal, esa energía, y la transforma en audio, en imágenes y en movimiento, porque vibra también. Bueno, eso es gracias a que todos estos aparatos contienen un actuador, así se llama. El actuador es el que recibe e interpreta. Bueno, ¿qué pasa con nosotros los seres humanos? Pues yo por eso hablo en mi libro del síndrome transductor. Nosotros somos ahora los actuadores, tenemos la antena y así como estamos recibiendo la energía, estamos lamentablemente reaccionando con ansiedad, con tristeza, con depresión, con ganas de llorar. Las personas hoy más que nunca tienen ansiedad, angustia, no pueden dormir, tienen trastornos del sueño y no saben por qué. Y esto está siendo más y más y más común. Esto es parte de lo que te enseñamos en la medicina homeostática. En este curso que hoy está iniciando y que durante 16 semanas te va a enseñar desde ceros a cómo identificar los trastornos modernos y cómo los vas a ir trabajando. A base de psicoterapia neurobiológica, una técnica muy especial, con una técnica de autoanálisis cronológico consciente. Vamos a ver otras técnicas, 5 técnicas al menos específicas, que te van a ayudar a detectar los trastornos del sueño, cómo combatirlos, pero en particular en esta certificación de este módulo vas a poder ver también cuestiones desde cero como manejo del paciente, registros clínicos, muchas cosas muy, muy importantes. Ahí puedes ver entonces cómo es que así como estas radiaciones llegan y se traducen en, ya mencioné, audio, imágenes, sonidos, ahora en la humanidad se están traduciendo en esto. Nerviosismo, estrés, que más que estrés es distrés realmente, es euforia, es irritabilidad, intolerancia, y todo esto ¿desde dónde viene? Lamentablemente, desde el origen. Los pequeños hoy son más irritables que nunca, más nerviosos que nunca, más inquietos que nunca. Podríamos pensar que a veces no están bien de sus cabales los niños, porque a veces no se les controla, ¿no? Hacen esos tremendos berrinches como los berrinches de antes le llamábamos, ahora les llaman de otra manera, ¿no? Son hiperkinésicos, quieren tener el control de las cosas, estamos en la etapa de la inmediatez, es lo que llamamos la inmediatez, ¿no? Todo debe ser inmediato, y si no, se ponen nerviosos, se ponen de malas. Pues ahí está, los más afectados son los nacidos en el siglo XXI, lamentablemente. Desde que están dentro del vientre de la madre, ahí ya están recibiendo estas radiaciones y esa es la razón por la que hoy son tan distintos esos pequeños a los que se les ha robado su creatividad. Imagínate, hoy te puedes dar cuenta en general, no es una crítica a los más jóvenes, sino
al ambiente en el que lamentablemente han nacido. No desarrollan desde niños ya su creatividad, ¿no? Todo ya está en una pantalla. Terrible, ¿no? Ya no desarrollan la corteza cerebral para la creatividad, el ingenio, soñar, ¿no? Bueno, mira, observa aquí la longitud de onda. No lo voy a complicar para quienes no están familiarizados con este tema, pero observa que la longitud que tenemos hasta el Sol es una longitud eh, larga a media. Es una longitud de onda larga a media. Son radiaciones, se les llama por la ciencia no ionizantes. Es decir, estas energías, estas radiaciones del Sol, el microondas, el celular, las computadoras y equipos eléctricos o electrónicos, no tienen la capacidad de separar las moléculas al interior de una célula. Eso es lo que dice ser no ionizante. ¿Qué es lo que sí separa estas moléculas? Las energías o frecuencias ionizantes. ¿Cuáles son? Obsérvalo del Sol a la derecha. Los rayos X y los rayos gamma. ¿Puedes estarte exponiendo a rayos X constantemente? No, es peligroso porque te puede generar un cáncer. Entonces, los radiólogos, ¿qué hacen? En este caso, pues ellos se protegen, hay equipos especiales y su vestimenta y equipos donde ellos están protegidos con materiales aislantes que evitan que los rayos X lleguen a ellos. Si no, imagínate, diario está trabajando ahí, terminan inevitablemente con un cáncer. Entonces, la tecnología dice, mira, los teléfonos celulares son no ionizantes, así que no hacen nada, no hay peligro. Esa es la base y en la que nosotros por años siempre hemos expuesto, porque es una verdad a medias. Te voy a explicar por qué. Mira, como ya te dije, vamos a repasar. Las no ionizantes no tienen suficiente energía para modificar las moléculas de las células vivas. Solo generan calor. Entonces dices, bueno, que te genera calor, pero hasta ahí. Bueno, no pueden arrancar un electrón del átomo y no pueden producir ionización en las células. Al arrancar un electrón de un átomo, automáticamente se produce una célula libre o un radical, a lo que se llama un radical libre. Y esa célula, al convertirse en un radical libre, empieza a asaltar a otra célula para quitarle ese electrón que le hace falta y lo hace. Pero ahora la otra, que perdió ese electrón, hace lo mismo con otra y esa lo hace con otra y otra y otra y empieza entonces un proceso de desequilibrio en el que lamentablemente eso se llama oxidación celular, las células empiezan a morir y entonces se producen pues, los tumores. Bien, ahora, la industria de la tecnología dice, mis aparatos y todo esto que usas es no ionizante, ¿eh? Así que no te hace daño. Ojo con eso. Y entonces dice, bueno, las ionizantes sí, ¿verdad? Como los rayos X y los gamma, sí tienen la capacidad de romper enlaces químicos, sí pueden afectar la estructura molecular de la vida orgánica, o sea, de tus moléculas al interior de tus células, y por eso, pues, se adoptan precauciones. ¿Será entonces cierto que no nos hacen daño las no ionizantes? ¿Tú qué dices? Bueno, mira, fíjate bien. Nosotros hoy estamos en medio de fuentes de radiación no ionizante. Fuentes de radiación no ionizante. Puedes observar, el sol es no ionizante, el Wi-Fi, los radares, la telefonía móvil, los satélites, los microondas, los radios, las televisiones, las torres de luz, la radiocomunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los días, día y noche, donde estés. Hasta ahí, comerciales de algunas telefonías celulares que dicen, todo México es territorio de tal empresa, ¿no? Sí, porque de veras, te vas al mar o al bosque y hay señal muchas veces, ¿no? Entonces, estamos todo el día allí. Ahora, ¿qué con eso? ¿Qué con eso? No solo en las ciudades, en el campo, en todos lados. ¿Qué sucede entonces? Allí nace la teoría de Niram,
donde vemos que nada es absoluto y todo es relativo. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate bien, si tú te expones 1 hora al sol, 1 hora, puede haber un eritema perceptible, es decir, va a haber un enrojecimiento que te puede durar unas horas, porque deberías asolearte al sol actualmente, ¿cuánto sabemos? 15 o 20 minutos, no más, porque el sol quema justamente por los problemas que ya hemos visto, la protección que el mismo hombre ha ido terminando. Los rayos están llegando en ciertos momentos directos y eso nos está afectando. Entonces, si tú te expones 1 hora, te vas a crear una irritación. Pero si te expones 2.5 horas, entonces el enrojecimiento va a ser intenso. Si te expones 5 horas, vas a tener quemaduras dolorosas. Tendrás que ponerte sábila, hielo y miles de cosas. Primer grado. Pero ¿qué tal si te quedas ahí más tiempo, debajo del sol? Quemaduras con ampollas. Mi pregunta es, ¿los rayos del sol son malos? No. ¿Son energía no ionizante? Sí. ¿Pero te pueden quemar? Sí. ¿Y te pueden crear cáncer? Por supuesto. ¿Ahora ya te va quedando claro? Así como no te expondrías tontamente durante periodos muy largos al sol, además el cáncer de piel, déjame decirte que viene justamente de la sobreexposición al sol y es uno de los más agresivos. Son energías no ionizantes. Entonces, así como tú no te expondrías, por lógica diríamos, no me voy a exponer a las radiaciones condensadas. ¿Pero qué crees? No hay forma de evitarlas. No puedes esconderte porque en todas partes, uses o no uses ya la tecnología, los celulares, estamos en medio del ambiente electromagnético, de las radiaciones condensadas. Entonces, simplemente en la mañana, si no has usado el teléfono, así es como un estetoscopio puede percibir la luz, el calor o la temperatura que emite tu cuerpo, y 15 minutos de usar un celular, así es como está. Tú no lo percibes, pero tu célula sí. Fíjate bien, izquierda y derecha, el teléfono apagado a la derecha, el teléfono encendido a la izquierda. Se altera, se inflama. Ajá. Observa aquí. En los niños hay un 50% más de electrosensibilidad. Se llama hipersensibilidad electromagnética, la que existe en los pequeños, en todos los niños. Entonces, si yo hubiera nacido o tú hubieras nacido cuando ya existía esta radiación, habríamos sido muy rápidamente afectados. Nosotros nacimos, los mayores, fuera de esta radiación, entonces, aunque ahora la recibimos y sí estamos expuestos y sí nos daña, no la recibimos durante el desarrollo. Y eso, pues, nos ha ayudado mucho. Pero a quienes no está ayudando es a los nacidos en este siglo. Por ello, estadísticamente, son quienes están padeciendo mucho más enfermedades, más tipos de cáncer y síndromes, que se van a ir desarrollando a largo plazo, por supuesto. Muchos, lamentablemente, a plazo corto, inmediato, y otros a mediano y largo plazo, por esa famosa electrohipersensibilidad. Observa aquí en un cerebro, en el encéfalo, cómo este espacio intersticial se va cerrando dentro de los círculos rojos. Ahí te puse en esta radiografía, cómo es que se van cerrando por el uso o aplicación de los campos electromagnéticos constantes. Y aquí podemos ver la irritación del hemisferio derecho en el caso de quienes padecen depresión crónica. Se ha encontrado esto, ¿qué creen? Es muy, pero muy común. Esto está demostradísimo, ¿eh? La depresión crónica, que es la que padecen ya muchísimas personas, de 6 meses o más,
viven con depresión se tratan con la depresión, acuden a psicólogos, psiquiatras, terapeutas de todo tipo para controlarla, ¿no? Pero, pues, lamentablemente se ha encontrado que fisiológicamente hay esa irritabilidad en el cerebro. Se tiene que trabajar. Bueno, no solo en el cerebro ha quedado el problema. Ahora el cáncer multifocal, que en el pasado en oncología se aplicaba solamente a ciertas áreas del cuerpo, ahora se aplica para ese cáncer multifocal que se ha dispersado. Entra, nuestra teoría es que entra por la cabeza, pero se dispersa a través de nuestras conexiones electromagnéticas, celulares y de todas nuestras redes de comunicación interna, pues se van y se dispersan y se alojan en alguna parte. Cuando tú ingieres una bacteria, que la puedes ingerir por la boca, por los oídos, por la nariz, ¿verdad? Por el ano, ¿dónde se aloja? No se sabe hasta que se sabe. La bacteria va a elegir el lugar. Lo mismo el virus. La radiación, lo mismo. Dicen por ahí que la cuerda siempre se revienta por lo más delgado. ¿Cómo saber cuál es la parte de tu cuerpo que está en mejores condiciones para evitar que esta contaminación afecte? No lo sabemos. Por eso la medicina homeostática te va a ayudar mucho. En este curso, para los que continúen, vamos a ver qué interesante, ¿no? Todo esto de la radiación electromagnética. Bueno, pues lo que comenzó siendo una tecnología que es muy útil y sigue siendo muy útil, pues ha terminado siendo el ataúd de muchísimas personas, muchísimas personas. De esta información muy poco se habla, porque a mí me ha pasado que me han cancelado videos cuando los hemos hecho públicos. Existen organizaciones internacionales que se han unido para solicitar directamente a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización de las Naciones Unidas para atender este asunto que desde hace ya más de una década se considera un asunto de salud pública emergente, una situación emergente de salud pública. Pero pues hay intereses muy fuertes detrás y esto no se va a solucionar. No vamos a quitar la energía, bueno, en general, ¿no? Lo que estamos utilizando. Entonces, ¿qué hacer? Porque alguien puede decir, bueno, yo decido si tomo el sol o no, yo decido si como porquerías o no, yo decido si hago ejercicio o no. Aquí el punto es que, pues tú no puedes decidir si usar la tecnología o no, porque estás dentro de las radiaciones electromagnéticas, uses o no uses los equipos electrónicos. Ya no es una elección. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, en primero, pues no ser negativos, no decir, bueno, pues entonces ya que me lleve, que me chupe la bruja, ¿no? Algunos dirían, no. En realidad, pues tenemos que tomar cartas en el asunto, enterarnos, familiarizarnos. Te voy a decir qué es lo que puedes hacer y qué no hacer. Te voy a dar algunas pequeñas sugerencias. ¿Qué es lo que vas a evitar? Número 1, no fomentar el uso de celulares a los niños. Aunque ya dijimos que lo usen o no lo usen, están dentro del ambiente, por supuesto que tenerlo en la mano, estarlo teniendo en el frente, produce la famosa contaminación azul, que es la luz que se emite hacia los ojos y que además genera una cápsula de radiación que va a aumentar la radiación. Entonces, repito, aunque no se use, estamos dentro, pero si desde pequeños lo tienen constantemente, vas a aumentar ese riesgo. No dejar encendido el teléfono celular durante toda la noche. No dejarlo encendido durante toda la noche. Porque lo mismo, al estar encendido, la frecuencia que está buscando ese número en particular está en constante comunicación. No creas que en el momento que te llaman, viaja la frecuencia y dice, a ver, ¿dónde anda? Ahí lo busco. No, está encendido, está en comunicación constante, ida y vuelta con la base de la frecuencia donde esté la antena. Entonces lo apagas
al menos esa comunicación la reduces. Peor aún si la tienes ahí pegadita a ti. Por eso hay gente que tiene cansancio, dolor de cabeza, trastornos de las emociones, muchas cosas, y no saben por qué. Así se acaben todos los fármacos, no van a componerse. No hacer llamadas con mala cobertura. Ya les comenté, cuando tú has notado que el teléfono se calienta mucho. ¿Por qué? Porque varía de acuerdo a tu ubicación. La radiación está buscando y haciendo comunicación. Cuando escuchas que se entrecorta la llamada, hasta que se estabiliza, todo eso está sobrecalentando el equipo. Y obviamente, pues es una mayor radiación que está cerca de tu cuerpo. No pongas el teléfono en el bolsillo o en el sostén, eso te va a parecer pues casi imposible, pero en el bolsillo, en la bolsa trasera es lo más recomendable, no en las bolsas delanteras, porque está cerca de las partes nobles. En el caso del hombre, los testículos, en el caso de la mujer, pues de todo su vientre. Entonces, al menos en los glúteos o nalgas hay una buena cantidad de músculo o grasa que en cierta manera, bueno, pues no está tan directa como en los bolsillos delanteros del vientre. Son partes muy sensibles. Tanto en los labios vaginales como en los testículos son del mismo tipo de tela, del mismo tipo de piel, que es como la de tus párpados. Ajá. Son corpúsculos de Maynard. Son muy sensibles, tienen una hipersensibilidad. Entonces, no en los bolsos delanteros, no en el sostén. Increíble que te parezca, hay mujeres que se ponen aquí en medio y está el corazón. El corazón trabaja a base de energía eléctrica. Cada chispazo que da el corazón, que por cierto, ¿sabes cuántos chispazos da por día? Para que se pueda contraer y dilatar tu corazón y crear la presión sistólica y diastólica, gracias a la que tú respiras y vives, tu corazón late un promedio de 100,000 veces por día. Y cada vez que hace esa contracción, lo hace gracias a un impulso eléctrico. Entonces, ¿cómo se te ocurre poner aquí algo eléctrico? Por eso no se debe utilizar. Ya en muchas otras técnicas lo explicamos, ¿no? Y ya veremos qué se puede hacer, pero qué no hacer. Aquí en el corazón no, ¿verdad? Bueno, no dormir con equipos encendidos, independientemente del celular, otros equipos en el ambiente, no dejarlos en el famoso stand-by o en pendiente, porque están generando la misma energía. Baja, pero la están generando. No usar puntas o esquinas metálicas en interiores. ¿Qué significa esto? Que las puntas o esquinas metálicas sirven de antena. Por eso puedes ver que las antenas siempre son de punta. Entonces, en el interior, si existen esos, yo no sé dónde vivas, pero debe haber cables, debe haber luz, debe haber energía eléctrica, de telefonía, de televisión, de miles de cosas, de celulares. Y entonces, toda esta radiación, dependiendo de dónde estés ubicado, va siempre a tener una mayor atracción hacia las puntas o esquinas metálicas. Ahora, ¿qué es lo que sí puedes hacer? Recomendable, mira, número 1, usa plantas de sábila como plantas o cactus, ¿sí? Esas plantas están diseñadas para absorber la radiación, por increíble que te parezca. De hecho, viven con la radiación, viven con el calor. Las plantas de sábila y los cactus que están en el desierto se alimentan de calor. ¿Por qué sobreviven al calor? Pues porque el calor es energía para ellas, se alimentan de ella. Y aunque no les pongas agua, para ellas su alimento es el calor. Así fueron diseñadas para ese ambiente. Los girasoles están vivos igual y están girando, por eso se llama así, hacia el sol. Hacia donde el sol se va poniendo, hacia allá van, hacia allá van, hacia allá van. ¿Qué indica esto? Que responden al estímulo de la radiación. Entonces, este tipo de plantas y de flores las puedes tener en el interior de tu casa. Son muy buenas para protegerte. Y los que están trabajando todo el día,
ante monitores, muchos de ustedes que están en la computadora todo el día. No digo que yo también, porque sí me la van a creer. Y sí, también, es verdad. Muchas horas pasamos aquí. Entonces es bueno tener cactus, girasoles, algo así. Otra sugerencia es caminar descalzo en el pasto, en la arena o la tierra. Pero, fíjate bien, es muy bueno que frotes los pies hacia atrás, como lo hacen los perros, como lo hacen los toros, como lo hacen los animales. Los animales no tallan hacia atrás y hacia adelante, tallan de adelante hacia atrás, en una sola dirección. Entonces, hacer esto produce lo que la física llama una energía estática al friccionar. Y esa energía estática produce justamente una comunicación con la Tierra, que es la parte negativa, y contigo, que es la parte positiva, en ese momento, cuando estás en contacto con el pasto, la arena o la tierra. Obviamente a través de sus minerales, de su humectación, todo eso. Es muy bueno para despolarizar, para aterrizar la energía que pudieras haber acumulado. Otra cosa muy importante es que cepilles tu cuerpo, pero siempre de abajo hacia arriba. Así como en los pies lo vas a hacer de adelante hacia atrás, siempre vas a hacer ese cepillado de abajo hacia arriba. Nunca de arriba hacia abajo por cuestiones gravitatorias. De eso ya se encarga la fuerza de gravedad. Tú te vas a encargar de abajo hacia arriba para mejorar la circulación, el flujo sanguíneo, el volumen de oxígeno, en fin, muchas funciones bioquímicas de tu cuerpo. Realizar respiraciones biométricas. En el libro La cura energética del siglo XXI, que fue un bestseller y que fue primer lugar en tecnología médica y sigue siendo quinto lugar. Ya fue desplazado, ni modo, pero digo, quinto lugar de millones de ediciones, me parece muy bueno. Ahí explico cómo hacer respiraciones biométricas, pero te voy a compartir una básica. Por ejemplo, la respiración 2x3. 2 significa inhalo y exhalo. O sea, 2 movimientos. Inhalo y exhalo. Respiro, expiro. Ese es el 2. El 3 significa el número de segundos que voy a realizar esa inhalación. Contando 3, 1, 2, 3. Estoy respirando. Llego a esos 3 e inmediatamente empiezo en orden inverso a bajar. 3, 2, 1. Sacando el aire. Llego abajo, expulsando todo el aire y no descanso. Inmediatamente vuelvo a empezar. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Cambié el ritmo al final porque debe ser conforme a los segundos, no a tu conteo personal. Yo empecé así para explicarte nada más. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Conforme a los segundos. Lo tienes que hacer sentado, nunca de pie, porque esto te puede generar mareo o una hipoxia. Es natural. Y luego vas aumentando a 5 segundos, 6, 7, 8, hasta llegar a 10 segundos. No en una misma sesión, esto poco a poco hasta que logres tener un control bien hecho. Y ahí hay otras variantes de estas respiraciones biométricas que de verdad son muy importantes. Hay con contención de aire, sin contención. Y pueden sacar de ansiedad, te pueden sacar de problemas de gastritis, de nerviosismo, de trastornos físicos, biológicos, emocionales y bioenergéticos. De cualquiera de estos campos de la salud te puede ayudar, en todos prácticamente. Bueno, otro aspecto importante, alcalinizar tu organismo. Es mucho mejor mantenerlo alcalino debido a que en la acidez se propagan más
algunos factores de microorganismos, sobre todo, que están en el ambiente, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, estamos enfrentando nuevamente de un virus, no puedo decir el nombre porque luego cuando lo subimos a las redes me cancelan. Todo lo que tienes que hablar es súper positivo de ello y si no, no. Pero bueno, la realidad es que sí, sabemos que fue un virus creado en laboratorio, definitivamente son cepas nuevas que no existían y irán saliendo nuevas, ¿no? Hasta dónde esto se pueda controlar y demás no lo sabemos, pero de que hay una regresión la hay con sus variantes. Entonces, entre menos acidez haya en tu cuerpo, será mejor. Así que alcalinizar tu organismo. ¿Qué tiene que ver esto con la radiación electromagnética de la que te estoy hablando? Pues porque, ¿qué crees? Los más peligrosos virus y hongos se desarrollan más con estados de acidez. Ajá. Así que, como te mostré desde un principio, los que iniciaron esta clase a tiempo, vieron las imágenes del planeta y de dónde emanan los campos electromagnéticos que son indispensables para los microorganismos. Si no hubiera esa energía, no habría microorganismos. Entonces, hay un efecto directo sobre ellos. Otra sugerencia, usar auriculares o el altavoz. Hay auriculares especiales, se llaman auriculares ensamblados, no, son auriculares blindados, blindados. Es un blindaje auricular, le llaman. No todas las empresas los venden, pero sí los puedes encontrar. Fíjate, esto está tan reconocido que hay industrias que te dicen que es un auricular blindado, es justamente para eso. Entonces, por un lado te dicen que no te afecta, pero por otro lado, cómprame el auricular blindado para protegerte, ¿no? Usar el altavoz, esa es la otra, ¿verdad? Situación. Usa el altavoz. Yo estoy acostumbrado a usar el altavoz. Obviamente, si no es una conversación privada, ¿no? Y es mejor porque lo tienes a distancia, no lo tienes en ningún hemisferio. Ajá, ya viste por qué. Otra sugerencia, concientizarse o concienzarse, como dicen en otros países, con información actualizada. Entonces, esto que estás haciendo hoy, los felicito a los que están aquí, porque pues están tomando una conferencia, una capacitación que ha sido llevada a muchos países, en muchos congresos médicos de muy alto nivel, en la que hemos por años estado haciendo esta labor de investigación y difusión de los cuidados que debemos tener. Y de verdad los felicito porque ustedes hoy están pues recibiendo esta información de primera mano y eso denota su inteligencia, su disposición, su interés por mejorar y actualizarse, ¿no? Otra sugerencia muy buena es leer el libro La cura bioenergética del siglo XXI, de la cual yo soy autor y que, bueno, pues tengo que recomendárselas porque además es el manual para los que van a continuar en este módulo de 16 sesiones. Van a necesitar el libro, ya sea en digital o físico, no importa, como manual de consulta, porque ahí nos vamos a basar para cada una de las técnicas y mira, maravilloso, ahí te va a quedar toda la información. Y bueno, pues la otra sugerencia es que estudies medicina homeostática, porque ya sabes, bueno, hay un problema de radiación electromagnética que está generando. ¿Hasta dónde esto va a avanzar, va a llegar? No lo sabemos. ¿Podemos salirnos del planeta y evitarlo? No. ¿Podemos evitar este ambiente enrarecido? No. ¿Qué tenemos que hacer? Saber cómo protegernos, combatirlo, mitigarlo hasta donde sea posible. Este es el libro. Puedes entrar a www o www.amazon.com.mx y allí te va a dar una opción extraordinaria. Si tienes el programa Kindle, si compraste la plataforma Kindle, vas a tener un costo prácticamente de regalo. Y si no lo tienes, lo adquieres con un costo también muy accesible en formato digital. Y si lo quieres en formato físico, te iba a mostrar uno si tenía aquí a la mano, no lo tengo. Bueno, en un momento te lo muestro. Es un libro de casi 300 páginas, grueso, con todas las
técnicas, ilustraciones en color, todo muy bonito, que además es el manual, lo puedes obtener físicamente comunicándote con nosotros. Ajá. Bueno, si no te ha convencido, si no te ha convencido esta exposición de mi parte de por qué leer el libro o de por qué estudiar medicina homeostática, por qué interesarte en este tema de la radiación electromagnética, te voy a compartir la recomendación de alguien que aprecio mucho y que desde que lanzamos este libro nos ha hecho el favor de recomendarlo por sus propias experiencias. Él es médico y además, bueno, pues seguimos promoviendo en cierto momento conjuntamente esta información que es de verdad muy, muy valiosa y próximamente ya estaremos ahí en el programa de Por el Placer de Vivir, ¿verdad? Ya está programado para próximas fechas y ya te avisaremos. Quiero que veas o escuches, veas y escuches por favor este pequeño video. Hola, soy César Lozano. El cáncer es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial. Varios especialistas en mi programa de radio me han compartido que el cáncer puede ser provocado por diferentes emociones negativas que podemos tener todos en un momento determinado si tú o alguien que conoces está pasando por este padecimiento. Te invito a que leas este libro llamado La cura bioenergética, que escribió el doctor Marco Marín González. En este libro vas a aprender sobre la energía homeostática y las funciones que tiene. También vas a aprender cómo balancear y equilibrar nuestras cargas físicas, biológicas y emocionales y también las cargas energéticas, que nos ayudará, sobre todo este equilibrio, a tener una mejor salud, más bienestar. Gracias, doctor Marco Marín, por este libro que la gente puede obtener cuando se está viviendo esta realidad que afecta a tantos millones de personas. Doctor Marco Marín, que este libro tenga mucho éxito como todos los anteriores. Bien, bueno, todavía tenemos 10 minutos para hacer la pausa. Vamos a ver a grandes rasgos lo que es la medicina homeostática y tetraterapia, pero pasando nuestro pequeño descanso de 10 minutos, ya te voy a explicar a detalle, más a detalle, en qué consiste la medicina homeostática y la tetraterapia y cuáles son sus fundamentos científicos. Ahora solo te voy a mencionar los conceptos generales. Pasando el descanso, te voy a mostrar sus conceptos científicos. Y vamos, por supuesto, antes de eso, a responder todas las preguntas que tú tengas, ¿sí? Bueno, la medicina homeostática y la tetraterapia tienen los 4 campos de la salud. En el pasado había un triángulo llamado el triángulo de la salud. Todavía existe, pero nosotros hemos promulgado porque se realice realmente el cuadro de la salud, un cuadrante de la salud, porque si tú te golpeas y tienes un moretón, tienes un problema físico, pero si no te golpeas y sientes dolor, podrías tener un problema biológico. Si no te golpeas y no tienes ese problema biológico, podría ser un trastorno emocional. Pero si no te golpeaste, no tienes ese trastorno biológico ni tampoco emocional, pero tienes una sintomatología, ¿a qué se debe? Bueno, todo eso se llaman trastornos idiopáticos, que cada vez han aumentado más y más y más. Trastornos idiopáticos. Es decir, de origen desconocido y tampoco tienen cura. Ahí es donde entra la medicina homeostática y la tetraterapia, que se enfoca en los 4 campos de la salud. Te ayudamos a identificar cuál es de este campo el que está afectado y cómo lo podemos equilibrar. Para ello, una de las técnicas que aplicamos se llama homologación bioenergética. Sí, si tú eres experto en medicina, posiblemente digas, nunca había escuchado ese término y tienes razón. Lo estás escuchando de primera mano, porque la homologación bioenergética la hemos desarrollado en base a una ciencia, a un concepto del paralelismo biofísico. El paralelismo biofísico es un proceso en el que se produce una equivalencia de polaridades. Es para entenderlo mejor como los rieles de un tren.
Si uno de los rieles de pronto tiene una variación, todo el tren se puede descarrilar. Así que nosotros te vamos a enseñar cómo detectar las variaciones de los campos energéticos del cuerpo y cómo equilibrarlos. Otra técnica es la psicoterapia neurobiológica y sensorial. Bueno, hay mucho de psicología detrás de esto. Yo soy psicólogo, pero no hemos tomado de lo mejor de la psicología, pero adaptado a las circunstancias actuales para poder desarrollar la tecnología de la terapia neurobiológica y sensorial que nos conecta entre las emociones y los órganos. Saber cuál es el órgano afectado, cuál es la función que está dañada justamente por las emociones. Primero que nada, detectarlas y después saber dónde me están generando ese daño a mi cuerpo. Esa máquina sinérgica impresionante, ¿no? Que está diseñada así. Otra técnica de la medicina homeostática es la oleoterapia sinérgica. Oleoterapia sinérgica. Es una técnica que se basa en un sistema de percepción que trabaja a base de la estática y que puede enviar desde algunas áreas del cuerpo hacia el hipotálamo alguna información que va a ayudar a controlar la ansiedad, la depresión, sobre todo, y a procesar las emociones que están allí aún resguardadas. Otra muy importante es la neurofractalización. Te vamos a mostrar los fundamentos de estas placas biométricas que pues los antecesores, Mandelbrot, el matemático eh, Fibonacci, ¿cómo se llama? Masaru Emoto, por ejemplo, presentaron, Sierpinski, polaco, presentaron a lo largo de diferentes fechas pruebas contundentes de cómo existe un orden de un nivel que te va a impresionar. Te voy a poner un video regresando del descanso, donde te va a impresionar la manera en que hay un orden secuenciado, un algoritmo de tan alto nivel que no cualquiera lo puede, no cualquier ser humano, ¿eh? O sea, todos los seres humanos necesitarían tener un IQ muy elevado para poder desarrollar esto. O sea, lo que te voy a mostrar, ¿no? La fractalización que han desarrollado, que han descubierto los científicos y que ellos mismos han terminado reconociendo que debió ser todo esto producto de una ingeniería, una mente mucho más sabia, ¿no? Todavía. Bueno, ahí ya lo vas a ver. Y en base a esa tecnología nosotros hemos desarrollado estas técnicas. Y una más, la codificación virtual. Nosotros los seres humanos respondemos a la señalización, a todos los estímulos de los sensores, de nuestros sensores básicos, a los ojos, ¿verdad? A las imágenes, a los sonidos, a los aromas, a los estímulos táctiles, a los sabores. Y en base a eso hay una respuesta que el sistema homeostático se encarga de compensar o equilibrar. Bueno, yo soy Marco Marín, este es mi número. Ahora sí vamos a hacer una pequeña pausa. Es justo la hora de hacer una pausa de 10 minutos. Regresando, preguntas que tengan y después vamos a ver ahora sí los principios científicos de la medicina homeostática. Ya verán, qué interesante. Vamos a descansar 10 minutitos. Que pueda... Ok, ya estaba en pausa, ¿verdad? Ya está ahí caminando. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tantas enfermedades se pueden generar de estos campos, Martín? Todas las que te puedes imaginar. Simplemente de la columna vertebral, una columna vertebral simplemente mal alineada, se desprenden más de 800 enfermedades. Imagínate, más de 800 padecimientos. Ahora, si abarcamos todos los campos físicos, biológico, emocional y energético, ¿cuántas enfermedades se podrían, trastornos, padecimientos, síndromes generar? Es una cantidad interminable. Entonces, todo esto tiene su comienzo, Martín, desde el nivel molecular de nuestro cuerpo. Nuestras moléculas están formadas por partículas y subpartículas atómicas.
y estas a su vez forman las moléculas y luego las moléculas forman células y las células forman tejidos y los tejidos forman órganos y los órganos forman sistemas y los sistemas forman aparatos y el conjunto de estos forma lo que llamamos una máquina sinérgica, que es tu cuerpo. Ya lo apagué. A ver si me ayudan Arlisita y Arlet, por favor. Entonces, ¿cuántas veces no hemos nosotros desarrollado algún padecimiento pensando que es genético, desarrollado, adquirido, y sin embargo puede tener su raíz en la parte bioenergética, en justamente el desequilibrio molecular, desde allí? Entonces, ¿qué vamos a aprender? A combatir esto, a mitigarlo, a prevenirlo, a reducirlo hasta el máximo grado, ¿sí? Tratar enfermedades, síndromes específicos con estas nuevas técnicas. Adelante, Sara Perdomo, adelante. Sí, gracias. A ti, Martín. Muchas gracias por la oportunidad. Me pareció muy interesante cuando mostró la inflamación observada por depresión crónica. Esto es muy común aquí en los Estados Unidos, ver mucha gente deprimida. Y donde vive mi hijo en Finlandia, la gente se suicida mucho. Entonces, estoy muy interesada en saber cómo poder ayudar a estas personas mediante la energía, si es posible. Muy bien, claro que sí. Qué buen dato arrojó Sara. Toda esa parte del norte de Europa, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Groenlandia, Noruega, son las áreas donde hay mayor depresión. Culturalmente, Francia es el país con mayor depresión, pero ambientalmente, por el frío y la falta de sol, fíjense cómo todo va relacionado. La falta de sol en esos países, que hasta por 6 meses no ven el sol un solo día o la luz natural, entonces se padece mucho de depresión. Entonces, qué bueno, Sarita, que estás aquí con nosotros y vas a ver de qué manera vas a poder ayudar muchísimo a otras personas. Gracias por comentarnos. Adelante, Laura, después José Andrés y después Irma Chavarría. Sí, hola doctor. Mi pregunta es sobre, han sugerido que en el Wi-Fi se ponga papel aluminio para mitigar un poco la radiación. ¿Será cierto o es saludable? Y en parte el papel aluminio contiene una sustancia, justamente una película, que evita que pasen los rayos. Hay que ver también qué tipo de frecuencias, pero al menos en cuanto a los celulares, sí existe un nivel de protección. Lamentablemente no podemos nosotros estar envueltos en aluminio, ¿no? Porque esa sería la parte, ¿no? Donde Ok, el sí, celular lo cubro de aluminio, pero a mí ¿quién me cubre? Entonces, caemos en lo mismo. Lamentablemente, sí hay cosas que vamos a ir viendo, como esa Laura, y otras sugerencias muy buenas, pero no hay otra manera más que tomar conciencia, aprender algunas técnicas e ir mitigando estos síntomas, reducirlos al máximo. Sobre todo ahora que el cáncer está proyectado como la pandemia del año 2030. El cáncer se prevé que va a rebasar a las primeras causas de muerte, que son cardiovasculares. Entonces, ok, gracias. ¿Y qué costo tiene el curso, doctor? ahora voy para eso, Laura, claro que Ok, sí. gracias, mi amor. Ya voy para allá. José Andrés, adelante. Gracias, doctor. Muy buenas tardes con todos. Doctor, quería hacerle una consulta. A mí siempre me ha llamado la atención el tema del par biomagnético que aplicaba el doctor Boyce. Eh, ¿Hay algún capítulo en algún momento, digamos, en el instituto, donde yo podría aprender? ¿Ustedes tocan también ese tema? ¿En algún capítulo en Mira, especial? sí, mira, el par biomagnético es una técnica muy buena que desarrolló el doctor Isaac Goiz Durán, a quien por cierto tacharon de charlatán y de miles de cosas en los años 90. Todavía hay quienes lo hacen. Yo pienso de manera irresponsable porque a veces somos muy dados a
reconocer lo que viene de países anglosajones, de Asia y de, ¿no? Esto de Alemania, el japonés, fulano, y tal. Pero cuando son personas locales, la gente tiende a atacarlas, ¿no? Es una cuestión cultural. Pero aunque sigue siendo para los escépticos, sigue siendo la técnica no confiable, es una buena técnica. Lo que sigue en duda o sea siendo atacado es la metodología. Yo, por ejemplo, yo conocí al doctor Gus Durán, lo estimé mucho, yo estuve con él en su doctorado honoris causa, fui parte de la entrega en el Senado de la República que le entregamos, pero nunca estuve de acuerdo con la metodología. O sea, todo lo que él descubrió está genial, fabuloso, pero la metodología, yo utilizo otra metodología, no la de la conversación con los órganos y eso no, porque esa es la parte donde muchos dicen, a ver, pero explícame, ¿cómo te comunicas? ¿Cómo te contestan? Entonces, es muy sencillo lograr las mismas reacciones, pero con un método ortodoxo, utilizando los mismos imanes. Entonces, esa y otras técnicas de los imanes son muy buenas. Pero, José Andrés, aquí te aclaro, eso no tiene nada que ver con las técnicas de medicina homeostática. Son otras. Que sí se pueden utilizar y complementar, ¿eh? Genial, se pueden. Pero no tienen absolutamente nada que ver. Los campos electromagnéticos manejados a través de imanes en tu cuerpo se pueden readministrar y reorganizar, claro que sí. Pero eso no es justamente lo que hacemos al equilibrar, por ejemplo, nosotros, los circuitos maestros del cuerpo, la homologación bioenergética, los neurofractales, todo eso. Son técnicas distintas. Podríamos decir que van para un mismo fin, ¿no? Tratar de equilibrar, pero son diferentes. Es como cuando impartimos cursos de otras materias, quienes son multidisciplinarios, ¿no? Impartimos, vamos a pensar, 10, 12, 15 técnicas en un diplomado. Y al final no falta quien dice, ¿cuál es mejor de todas? ¿Cuál es la mejor? Entonces yo les digo siempre lo mismo, no existe la mejor. No existe la mejor. La mejor realmente es la que funciona y cada persona es distinta. Entonces, muchas veces aplicamos una que funciona muy bien con alguien y esa misma técnica con otras personas no funciona o no tan bien. Entonces, sí es el manejo de imanes en parte, pero no, es una parte minúscula en la medicina homeostática. ¿Vale? Te va a parecer muy interesante. José Andrés. Un abrazo hasta Perú, mi querido José Andrés. Muy amable, gracias, doctor. Irma García Chavarría, adelante. Gracias, doctor. Primeramente quisiera felicitarlo por tan interesante ponencia. Y mi pregunta es si el feto se puede proteger de la radiación electromagnética. Se pueden reducir los impactos. Tenemos miles de impactos oxidativos todos los días los seres humanos. Y eso produce oxidación y produce, pues, lamentablemente los radicales libres. Y todo eso está siendo heredado, ¿no? Genéticamente de los padres hacia los hijos. Cuando está en el vientre el pequeño, él recibe no solamente pues, a través de la placenta los elementos químicos, también recibe a través del cromosoma la información de la madre y del padre y recibe la información emocional y también recibe la información bioenergética. Entonces, ¿es posible protegerlo, cuidarlo? Sí, a través de la madre, mitigando en el caso de la madre. En este caso vamos a pensar, ¿cómo protejo a un pequeño de que la droga que ingiere su madre no le afecte? ¿Cómo? Que no la consuman. Exacto. Eso es, ese sería, digamos que el principio, ¿no? Entonces vamos a trabajar desde la madre los elementos de equilibrio u homologación que van a ayudar a que no los traslade hacia el pequeño. Eso es lo que vamos a hacer. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué, Irma? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Cuauhtémoc, Sonia, Axel, Sara, Emma, Daría, para continuar. Bueno, entonces voy a continuar ahora